Iniciemos la predicación. Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias por tus muchas bondades, tus muchas misericordias para con nosotros. Nos amaste en Cristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de poder adorarte el primer día de la semana, Señor, y adorarte por medio de nuestras alabanzas, de nuestras oraciones, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, adorarte por medio de la escucha reverente de tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos salir fortalecidos en esta mañana, Señor, entendiendo, Señor, que no importa el grado ni el tamaño de las situaciones, sino que nosotros somos vencedores en Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y la mañana de hoy nosotros continuamos con venciendo los temores, que es la parte que nos resta para hoy, y recordarle que Israel estaba acampando frente al ejército filisteo, y allí había un paladín llamado Goliat, un gigante de 9 y tantos metros que estaba desafiando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba atemorizado, estaba lamentándose, estaba, no sé si ustedes han visto, yo cuando yo era pequeño, a nosotros, eso ya no se ve ahora, pero se vendían pollito amarillo. ¿Ustedes recuerdan? Unos pollitos amarillos. Y uno lo compraba, y el gusto mío era no solo era comprarlo, era mojarlo para ver cómo titiritaban del frío. Y después de eso usted sabe que ellos no resistían ese frío. Bueno, el pueblo de Israel estaba titiritando así del miedo, no del frío. El gigante los estaba desafiando, ellos sentían este miedo entre los huesos que le causaba este temor, y ellos no podían hacer más que sentir pánico, un pánico producido por la dificultad que tenían al frente, por el problema que tenían al frente, llamado Goliat. Y yo no sé cuántas veces usted ha estado en alguna situación difícil, una situación difícil que no le deja pensar, donde la tormenta es tan grande que nosotros pensamos que vamos a morir en medio de ella, que no vamos a durar al otro día. Y nos pasamos muchas veces como los discípulos, que cuando llega la tormenta se atemorizan. No sé si ustedes recuerdan los discípulos que están en la popa del barco, llega la tormenta los doblega, ellos comienzan a gritar, ellos van al Señor que está durmiendo en la popa del barco, le despiertan al Señor y le dicen al Señor: Señor, tú no tienes cuidado que perecemos. Que mientras tú estás dormido, nosotros estamos atravesando una tormenta, tú no tienes cuidado de nosotros. Ellos pensaron que el Señor estaba ajeno a su dificultad. Ellos pensaron que el Señor estaba ajeno a su tormenta, que la barca se iba a hundir, y la barca no se había hundido porque ellos habían sido diestros en medio de la tormenta. Ellos habían sido diestros en medio del mal tiempo, y como ellos eran pescadores diestros, pudieron sacar a flote hasta ese momento, pero ya no podían. Sin embargo, hermano, no era así, no fue así, no fue porque ellos pudieron sacar quizás agua de la embarcación, y como eran tan diestros, pudieron hacer, maniatar algunas cosas. No fue así. La barca no se hundió porque Cristo estaba en la barca.
No era la habilidad de ellos, no era que ellos eran tan hábiles, no, era que la gracia divina estaba con ellos y por eso no se hundieron en medio del mal tiempo. El Señor se levantó, reprendió el mar, dice la escritura, reprendió el viento y se calmó todo. Porque el único que tiene poder para detener la tormenta es el Señor. Hermano, el único que tiene poder suficiente para detener la tormenta es el Señor. Él habla y las cosas suceden. Él ordena y se ejecutan las cosas. Él llamó a Lázaro muerto, donde se supone que ya hedía el cuerpo de Lázaro, y Lázaro no puso pretexto. Lázaro salió fuera. No hay nada imposible para el Señor. El Señor puede hacer y hace todo cuanto Él quiere conforme a su voluntad. Y lo hace para su gloria. Y lo hace para su honra. Y a veces nosotros nos pasa como a los discípulos, que nosotros pensamos que nosotros hemos llegado donde nosotros estamos por nuestro esfuerzo. Yo no sé si ustedes han visto vehículos, guagua de concho en la calle que tienen detrás y dice, por mi propio esfuerzo. No ha sido por el nuestro. No ha sido porque nosotros dimos el todo por el todo para que las cosas funcionen. No, mis hermanos, no ha sido así. No ha sido que nosotros hemos sido tan buenos en lo que nosotros hacemos. Hemos dado tanto, nos hemos entregado tanto que nos han promovido y nosotros hoy podemos, fruto de nuestro esfuerzo y de solo nuestro trabajo, nosotros estar donde estamos. No, hermano, no es así. Nosotros hemos llegado hasta aquí por su gracia y por su misericordia. Y nosotros tenemos lo que tenemos por gracia y por misericordia, porque el Señor nos ha dado lo que tenemos, nos ha dado más de lo que merecíamos y nos ha tratado con gracia. El Señor nos ha guiado hasta aquí. El Señor es quien nos ha sostenido y nosotros hemos llegado a donde estamos porque ha sido Él quien nos ha traído aquí. Sin Él nada somos, y lo que somos, lo somos por pura gracia. No ha sido nuestra habilidad ni lo será para enfrentar la crisis, ha sido la gracia del Señor con nosotros. Nosotros necesitamos aprender a nosotros mirar a Cristo por encima del gigante. Nosotros necesitamos aprender lo que Israel no aprendió, que cuando llega el gigante, que cuando llega la crisis, que cuando llega la dificultad, el trabajo de nosotros es mirar por encima del gigante y mirar a Cristo. Mirar a Cristo y descansar en Él. Y eso era lo que usted puede ver en David. David estaba confiado en el Señor. David estaba confiado. A pesar de que nadie creía que David podía hacer algo. El rey aceptó que David fuera a enfrentar a Goliat. No fue porque el rey dijo, este muchacho está fuerte, es un buen guerrero, él puede dar una buena batalla. No, nada de eso. El rey lo aceptó porque era la única opción que tenía. No había otra. Era el único loco en Israel que se había atrevido a ponerse de pie y a decir que iba a enfrentar al gigante. La gente por lo regular no cree. Y no cree cuando le dicen las cosas. La gente no cree. Y la gente cuestiona muchas veces lo que se le dice. La gente cuestiona lo que nosotros le decimos sobre las escrituras, pero cuando la gente ve que el Señor se glorifica en determinada área, entonces ellos sí creen. Y cuando ellos ven que nosotros vamos a hacer algo y no creen en nosotros, y luego ven el resultado, fruto de que el Señor obró para su gracia y misericordia por medio de nosotros, entonces dicen, yo siempre creí en ti. Porque la gente común tiene que ver para creer. Pero los hijos de Dios creen sin ver. Hermano, la persona común tiene que ver para creer. Los hijos de Dios creen sin ver. Porque sabe que tienen a un Dios poderoso.
Y creen porque su confianza no está puesta en ellos, está puesta en el Señor. Y saben que el Señor es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es el Señor quien obra y hace conforme a su voluntad. El Señor va a hacer, y nosotros estamos convencidos que en cualquier circunstancia el Señor va a hacer, el Señor va a obrar y va a hacer, y vamos a ver su mano poderosa conforme a su voluntad. Aunque yo no entienda. Pero yo sé que no voy a perecer porque Él es mi Dios y no me va a dejar morir en el proceso. Hermano, Él es tu Dios y no te dejará morir en el proceso. Vamos al texto. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 18. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Wow. David no puede negar que es un pastor de ovejas. El cayado, el saco pastoril lo delatan. Por más que David pudiera presumir que era un guerrero, lo que él traía en sí, su propia fachada lo delataba y decía, ¿quién era David? Era un pastor de ovejas. No era otra cosa. Ahora, yo te pregunto a ti, mi hermano, en esta mañana, ¿qué tú eres? ¿O quién tú eres? ¿Tú eres cristiano? Si eres cristiano, al igual que David, te van a delatar tus herramientas, como a David lo delataron sus herramientas pastorales que tenían encima. A nosotros nos va a delatar nuestro accionar, nuestro comportamiento y nuestra forma de hablar, que van a decir que nosotros somos de Cristo y que vivimos para su gloria. De la forma en la que nosotros hablamos, que sin nosotros decir que somos cristianos, la gente sabe que nosotros somos cristianos. Ya el que nos ve en la calle nos dice, ese es cristiano. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en nosotros, si Cristo vive en mí, ese Cristo que vive en mí se refleja hacia afuera. Yo no sé si ustedes recuerdan a Pedro, que cuando estaba allá en el patio y le dijeron que él era uno de ellos, comenzó a maldecir, ¿recuerdan? Y comenzó a decir todas las palabras que se habían inventado hasta ese tiempo. Yo creo que de allá para acá hay más que se han inventado, muchas más. Y la gente le comenzó a decir, mira, sí, hasta maldiciendo se parece a él. Porque no podía quitarse a Jesús. Trató de negar lo que conocía, pero es imposible que una persona pase tiempo con el Señor y después de pasar tiempo con el Señor no se parezca al Señor. Es imposible que una persona pase tiempo con la palabra de Dios y luego de pasar tiempo con la palabra de Dios no se parezca a Cristo. Las armas que usaban los demás guerreros fue lo que le quisieron colocar a David. Y David se sentía incómodo con eso porque David no era diestro con este tipo de cosas. El hombre de Dios no estaba acostumbrado a usar la ropa que utilizaban los guerreros seculares. El arma que le pusieron, esa armadura que le pusieron, era una armadura buena. Claro que era una armadura buena. Quizás de las mejores que habían en Israel. Pero el hombre de Dios no usa armaduras comunes porque el hombre de Dios está escondido en Cristo y usa las armaduras de Dios. Porque el hombre de Dios no se centra en la calidad de la armadura, sino que se centra en el Dios poderoso que tiene y que es capaz de hacer cualquier cosa. El gigante estaba sumamente armado.
armado y peligroso. Y David escogió para pelear con un gigante armado y peligroso, un guerrero. David escogió su callado, 5 piedrecitas y su honda. Eso era para morirse de la risa. Un callado, 5 piedras y una honda. David usó lo que tenía a mano, lo que de hecho ya él había usado en otras ocasiones y le había dado resultado, porque David sabía que no eran las herramientas las que le iban a dar la victoria, era el Señor, que no importaba lo que él usara, importaba la confianza que él tenía en su Dios, porque al final las herramientas no importan, importa que el Dios de lo imposible utilice lo que él tenga como herramienta y pueda vencer en el nombre de Jesús. Y usa esas herramientas el Señor conforme a su voluntad. Y el Señor hace lo que quiere entonces para la gloria de su nombre. Vamos al versículo 41. Dice el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. El gigante tiene en poca estima a David, porque David era un jovencito de unos 20 años. Para Goliat era insignificante este muchacho, porque ni siquiera iba como un guerrero, iba con una vara de pastor, y eso era algo ilógico para Goliat. Lo que veía Goliat con sus ojos era repugnante para él. Él se consideraba un guerrero y un gran guerrero, y lo era. Y por lo menos que él merecía era un contrincante que estuviera a su nivel, fuerte y robusto igual que él. Goliat se molestó mucho porque Goliat sentía como que le estaban faltando el respeto mandándole a este muchacho. Pero para David, Goliat era como un perro salvaje que tenía que ser ahuyentado de la manada. Y David estaba en la disposición no solo de ahuyentarlo, sino de arrancarle la cabeza al gigante. Goliat lo tiene al menos. Y yo no sé si a usted le ha pasado igual que como le pasó a David, que después de tenerlo al menos, Dios se glorifica y entonces cambia la percepción. Después que el Señor obra, después que el Señor cambia las cosas, entonces la gente cambia la percepción en torno a ti cuando ve entonces que la mano de Dios está contigo. Y dice el versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Oh, David estaba determinado porque David sabía a quién él había creído. David sabía en quién él había creído. Parece, viendo este texto, parece que el gigante aquí no es Goliat, parece que el gigante aquí es David. La situación no lo amedrenta. La burla del gigante no lo amedrenta. Los insultos del gigante no lo amedrentan. Mientras más ofensa le decían a David,
más coraje David sentía. ¿Por qué? ¿Por qué mientras más te provocan, más tú sigues hacia adelante? ¿Por qué mientras más te provocan para que tú retrocedas, eso te da más fuerza para seguir? Bueno, porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y el Señor es quien guía a sus hijos. Goliat viene confiando en su experiencia militar, en su capacidad de batalla, pero David viene, contra Goliat en el nombre del Señor. Goliat viene contando con su armadura y contando con todo lo que él tiene, porque ha peleado otras guerras, pero David viene confiando en el Dios que nunca ha perdido una batalla. David viene enfocado y creyéndole en el Dios de Israel, el Dios que es todopoderoso. La fuerza de David no estaba en la onda. La fuerza de David no estaba en las piedras. La fuerza de David no estaba en el cayado. La fuerza de David estaba en Dios. Y él le dice: yo vengo contra ti en el nombre del Señor, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David estaba convencido que su fuerza estaba en su Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás tú enfrentando a tus gigantes? ¿Cómo estás enfrentando tus situaciones difíciles? ¿Dónde radica la fuerza que tú necesitas para vencer? Nosotros como creyentes necesitamos entender que nosotros tenemos que enfrentar toda situación difícil que se nos presente en esta vida. Tenemos que enfrentarla, pero tenemos que enfrentarla en el nombre de Jesús. Y entender que nuestra fuerza, hermano, nuestra fuerza está en Cristo. No en nuestras habilidades ni en nuestras capacidades. En Cristo y solo en Cristo, en quien nosotros debemos y hacemos bien en mirar. Cristo. Todos nosotros deberíamos ponerlo en las manos de Cristo, quien es o debería ser nuestra fortaleza. Nada nosotros podemos hacer fuera de Él, porque Él es todo cuanto nosotros necesitamos. Él es todo cuanto nosotros necesitamos. Si usted se da cuenta de David, a David quisieron ponerle toda esta armadura, pero no. David lo único que necesitaba era la confianza que tenía en el Señor, porque quien lo iba a salvar de la situación difícil no era la armadura que él tenía. Él ni siquiera podía levantar eso porque era muy pesado para él, pero tenía un Dios que tiene toda capacidad y que puede hacer todo cuanto quiera. Y nosotros, al igual que David, nosotros necesitamos confiar en lo que el Señor está haciendo y necesitamos confiar en lo que el Señor va a hacer. Bueno, pastor, lo que pasa es que yo no sé lo que Él va a hacer. Bueno, ahí radica la fe. Necesitamos confiar que sin importar que Él va a obrar, y eso que Él va a obrar nos conviene porque es para su gloria. Lo que Él va a hacer, no importa que sea, nos conviene porque es para la gloria de su nombre. Y nosotros tenemos que confiar en su providencia. Nosotros tenemos que confiar en su gracia inigualable. Nosotros necesitamos entender que necesitamos aferrarnos a Cristo. Necesitamos vivir y con ese vivir honrar a nuestro Salvador. Necesitamos aferrarnos a Cristo en medio de cualquier tormenta. Necesitamos aferrarnos a Cristo en medio de cualquier dificultad. Necesitamos correr a Cristo cuando lleguen las crisis, cuando llegue el dolor, cuando llegue el lamento, cuando llegue el momento difícil, la circunstancia difícil. Una sola salida tenemos nosotros y se llama Cristo y solo Cristo. Nosotros necesitamos enfocarnos en lo que nosotros somos y entender que nosotros no vamos solos, sino que nosotros vamos en el nombre del Señor. Nosotros no caminamos solos, nosotros vamos en el nombre del Señor. Enfrentamos la crisis en el nombre del Señor. Enfrentamos el dolor en el nombre del Señor. Enfrentamos las enfermedades en el nombre de nuestro Señor. Y toda situación difícil la enfrentamos en el nombre del Señor.
Y todo cuanto nosotros debemos hacerlo en el nombre del Señor. No, la Escritura nos dice que todo lo que nosotros hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Venimos en nombre de Cristo, pero también para Cristo, para la gloria de su nombre. Y si está enfrentando alguna situación difícil, lo único que te puedo decir es que lo mejor que puedes hacer es aferrarte a Cristo. No tenemos otra salida. La única salida a todo que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Y cuando las circunstancias sean difíciles, miremos a Cristo. Necesitamos entender que no existe nada más poderoso que Cristo. No hay nada más poderoso que Cristo. Que no tenemos tampoco nada que pueda igualar a Cristo. Lo único que tenemos a Cristo y lo único que necesitamos es a Cristo. Y que todo lo que tenemos, todo deberíamos rendirlo a Cristo, porque nosotros no tenemos nada más impactante que Él. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios. Esto que nosotros estamos viendo es lo que Dios hace con aquellos que se colocan en sus manos. Lo que Dios hace para Dios mostrar su gloria. El insignificante David, el que aparentemente no podía hacer lo que él pretendía hacer, que él fue menospreciado por sus hermanos, menospreciado por el pueblo, menospreciado por el rey. En las manos del Señor acaba de vencer el problema. En las manos del Señor acaba de vencer al gigante. Solo confiar en su Señor es la respuesta. Lanzó la honda. El Señor dirigió la piedra. Parece que el Señor le puso un GPS a la piedra y la piedra llegó al hueco que tenía que llegar en la frente, en el único espacio donde podía entrar la piedra, en la armadura de Goliat. Ahí directamente entró. Hermano, no hay otra forma de decirlo. Dios le puso un GPS a la piedra. No era la destreza de David. No era la destreza de David en batalla. Era que el Señor estaba con él. Y nosotros debemos procurar estar conscientes de que quien está con nosotros en nuestras batallas es Cristo. Que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, podemos descansar tranquilos. Y podemos descansar tranquilos porque del Señor es la victoria. Y si Él es victorioso, nosotros somos más que vencedores. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la espada del filisteo porque David no tenía, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cambió el marcador. A mí me gusta cuando Dios cambia el marcador. Y yo no sé si ustedes recuerdan, le voy a recordar algo que para mí no fue agradable. Pero alguno aquí como Héctor va a recordar esto que yo voy a decir. Algo muy desagradable, pero que se cambió el marcador. El jueves 31 de enero del 2002, en el Estadio Cibao, se estaba dando un juego final a muerte. A muerte porque
Ahí estaba Águila y Licey. Y el equipo que ganara esa noche, ya era, sí. Estábamos, Abraham, en una novena entrada. Usted, Abraham, tiene que acordarse de eso muy bien, porque es de lo sufrido también. Una novena entrada. Las Águilas están derrotando a los Tigres del Licey por una carrera. En el noveno. Háganme una acotación aquí. Yo estaba celebrando. Yo recuerdo que tenía un caldero en la mano izquierda, en la mano derecha yo tenía un respectivo cucharón. Y todas las voces y la alegría. Y el uno decirle a los otros, es que somos los fuertes, es que somos los campeones. Yo estaba celebrando. La bulla que yo estaba haciendo era enorme. Voceando a todo pulmón, casi sin aire. Y lo que no podía quedarse atacando a los liceístas. Porque para desgracia mía vivo con una liceísta. Señores, noveno, 2 outs. Abraham, 2 outs. Faltaba 1 out ya para las Águilas coronarse. 2 hombres en base. Y viene al bate un señor llamado Andy Abad, que le decían Tulile, no sé si se acuerdan. El pitcher, porque tengo que recordarle el pitcher, era Luis Vizcaíno. Luis Vizcaíno era una señal de triunfo. Es Luis Vizcaíno, dejen eso, que ganaron. Luis Vizcaíno, el mejor pitcher que había en la escuadra en ese momento. Usted dirá, pero viene Andy Abad Tulile, ese muerto. Cuando yo lo vi, que dije, ay, mira el muerto que viene ahora. Andy Abad tenía de 4-0. El que no sabe de 4-0 es que había tenido 4 turnos y en los 4 turnos había fallado. Un muerto seguro. Yo vi a Andy Abad y me emocioné. Y comencé a burlarme de mis amigos liceístas y a decirle, tan feo. Es 1 out que falta. Y miran al muerto que ustedes traen. Ustedes no podían traer por lo menos un emergente. Pero es que es muerto que están. Y les cuento. Vizcaíno coge la bola. Lanza la bola al plato. Andy Abad hace swing. Y dice la NASA que no ha habido forma de saber dónde está esa pelota. Todavía la andan buscando. No saben dónde cayó Abraham. No la han encontrado todavía. Dio un señor cuadrangular. Que el estadio, antes del cuadrangular, el estadio se quería caer. Había miedo en el país porque ese estadio se podía derrumbar de la alegría que había. Y cuando ese señor hizo ese swing, el estadio enmudeció. Parece como que le sacaron la lengua a todo el que estaba ahí. Todo el mundo enmudeció y se sentó. Nadie volvió a hablar. Se cambió el marcador en el momento que nadie pensó que el marcador se iba a cambiar en ese momento donde estaba el mejor lanzador que tenía el equipo. Yo me tranqué en mi casa, apagué la luz, el televisor, para que nadie me diga nada y nadie me comenzara a atacar. Le pedí perdón al caldero por todos los golpes que le di. Y de manera sorpresiva ganó el Licey y ganó su corona número 17 en ese momento. Con un muerto, como yo decía, con quien menos yo pensaba que iba a dar un palo para ganar el juego. De ahí para acá el bullying ha sido una cosa terrible. A nosotros cada vez que nos recordaban eso, nada más nos decían, el palo de Tulile. Pero lo que quiero mostrarle con eso es, cuando se cambia el marcador con un bateador que se supone que no debe cambiar el marcador. Pues usted me dice, bueno, es Manny Ramírez que venía ahí en ese momento. O un Alex Rodríguez, tú dices, no, este puede cambiar el marcador, pero era un muerto que estaba de 4-0. El juego estaba a favor de los filisteos.
Entienda, el juego estaba a favor de los filisteos. Los israelitas no tenían posibilidad alguna de buscar un lanzador para que le lance a ese pitcher, a ese bateador que ellos tienen ahí llamado Goliat. Pero por encima de eso, Dios le dio la victoria porque Dios trajo un lanzador. Un lanzador que no era ni siquiera un lanzador promedio. Era un lanzador que lo habían despreciado y lo habían desechado porque lo débil de Dios vence el mundo. Y cuando el lanzador de Dios lanza la pelota, en este caso la piedra se coloca en el mismo hueco, en el único lugar donde podía hacerle daño a este hombre. El Señor, entonces hay que decir de manera literal, el Señor cambió el marcador a favor de los israelitas. Y el Señor usó a quien menos ellos pensaban, al más débil y al más insignificante, para Dios mostrar que Él es un Dios de gloria y que Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere, y que no importan las estrategias, importa cuál es su voluntad. En las manos de Dios nosotros somos poderosos. Hermano, en las manos de Dios somos indetenibles. En las manos de Dios somos más que victoriosos. Y no importan las habilidades, importa cuál es el rumbo que Dios tiene y cuál es su voluntad. Y vamos a triunfar, a salir victoriosos y vamos a vencer en el nombre de Jesús. No estamos basados en nuestras fuerzas. Nosotros como iglesia no estamos basados en nuestras capacidades. Mientras todos estaban centrados en el gigante, mientras todos estaban mirando al gigante, mientras todos estaban mirando los músculos del gigante, la armadura magistral que tenía el gigante, imponente, la presencia imponente del gigante, mientras todos estaban mirando eso, David estaba mirando a Dios. David estaba mirando a Dios porque David sabía que Dios podía cambiar el marcador. David solo estaba mirando a aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, porque David sabía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. David estaba mirando a Dios. Hermano, nosotros no podemos permitir que las circunstancias nos paralicen. No debemos permitir que las circunstancias nos paralicen y que los demás simplemente nos descalifiquen porque entiendan que no tenemos capacidades. No, siempre nosotros tenemos que recordar que nosotros servimos a un Dios todopoderoso y que nosotros vamos en el nombre de Jesús, que tu Dios es un Dios de maravilla y es un Dios poderoso y que su fuerza es inagotable. Nosotros no vamos a enfrentar las crisis con nuestras habilidades, no vamos a enfrentar la crisis con nuestro poder, no vamos a enfrentar nuestros gigantes entendiendo que nosotros podemos hacerlo porque tenemos capacidades. No, nosotros vamos al igual que David en el nombre del Señor. Y no es que si quiere ceder, no, es que va a ceder el gigante, es que va a ceder la crisis, es que va a ceder la dificultad. Dios nos trajo un guerrero con las mismas condiciones que Goliat, fuerte, gigante, con una armadura. Dios no trajo un guerrero igual. Dios trajo un muchacho de 20 años. ¿Y por qué? ¿Por qué no trajo Dios un gigante al mismo nivel que Goliat? Para que la grandeza sea del Señor. Hermano, para que la grandeza sea del Señor y para que todos puedan entender que solo Dios puede hacer tal cosa y así la gloria es solo del Señor. Solo el Señor podía darle la victoria a David. Hermano, solo Dios podía darle la victoria a David. Yo le pregunto a ustedes, ¿se la dio? Se la dio. Solo Dios podía dársela. Ahora todos los demás reaccionaron cuando vieron lo que Dios hizo por medio de David. Entonces todo el pueblo reaccionó y se llenaron de fuerza y levantaron el pechito y salieron con la espada en la mano y fueron a perseguir a los filisteos. Oh, ahora sí es bueno. Ahora todos reaccionan. Ahora todos van, ahora sí. Pensando en aquel día, se pusieron a celebrar hasta en nuestro propio play. Ahora sí, ¿verdad? Porque hay gente que hasta que no ve lo que Dios hace, no se mueve. Y los hombres de Dios tienen que moverse en fe.
porque nosotros vemos y nosotros creemos que Dios va a hacer sin Dios hacer. Y nosotros creemos que nuestro Dios tiene un poder tan grande que Él va a obrar conforme a su voluntad. Y nosotros no tenemos que ver para nosotros creer. Nosotros creemos sin ver. Y hay gente que se queda estático, aterrado por las situaciones, lleno de miedo, igual que los israelitas. Pero cuando ven que Dios usa un medio, entonces ellos se llenan de valor. La situación difícil de los hijos de Dios sirve de estímulo para otro. Y los demás entonces, u otros, se sienten fortalecidos y se sienten llenos de fuerza al ver cómo Dios hace y cómo Dios obra en sus hijos a través de ellos para la gloria de su nombre. Y es lo que estamos viendo aquí. El valor que sacó todo el ejército de Israel al ver lo que Dios hizo a través de David. Después de ver al gigante muerto, ahora ellos van tras los filisteos llenos de fuerza. Los filisteos estaban eufóricos por su gigante. Los filisteos estaban llenos de orgullo por su gigante. Y ahora tienen que correr. Y me acuerdan a los aguiluchos estos que les mencionaba ahorita, que estaban llenos de orgullo con su vizcaíno, el mejor lanzador que tenemos, y después estaban diciendo, ese muerto es infeliz. Entonces, a veces mi dolor es el estímulo que alguien necesita para poder avanzar. A veces mi crisis, ver lo que Dios hace en medio de mi dolor, ver lo que Dios hace en medio de mi crisis, eso es el estímulo que otro necesita para poder levantarse y creer lo que Dios está haciendo. Y mi situación es usada por Dios, entonces, para Dios mostrar su gloria. Por eso es que nosotros debemos entender que nuestras vidas están escondidas en Dios y que nosotros somos del Señor, que nosotros somos de Él y para Él, y lo que sucede en nosotros sucede conforme a su voluntad. Nosotros debemos entender que el Señor es quien nos utiliza a nosotros como un instrumento para la gloria de su nombre. Y entendiendo eso, entonces tenemos que descansar. No importa lo que nos pueda estar pasando. Miremos al Señor y veamos que el Señor va a hacer no sé qué. El Señor va a obrar no sé de qué manera. Pero el Señor va a hacer algo para la gloria de su nombre. Y eso de Dios hacer algo para la gloria de su nombre termina entonces beneficiándonos a nosotros. Aprendamos, hermanos, a mirar a Cristo. A ver a Cristo en medio de nuestras circunstancias. A ver a Cristo en medio de nuestras situaciones y a entender que el único que puede cambiar el marcador es tu Dios. Tú tienes el Dios que no necesita tus habilidades, que no necesita tu conocimiento, que no necesita tu energía. Tú tienes a un Dios que es todopoderoso y que es el único que puede hacerte cruzar en seco y llegar victorioso al otro lado. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender esto y a que podamos vivir vida que le agraden. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender tu palabra y nos hace ver lo que tú haces, Señor, usando hombres comunes y corrientes, y los hace ver poderoso en ti. Ayúdanos, Señor, a entender que en medio de nuestras circunstancias nosotros debemos correr a ti y nosotros debemos confiar en ti y nosotros debemos descansar en ti. Danos fuerza, Señor, para nosotros hacer lo que tenemos que hacer en medio de las situaciones difíciles que nos toca enfrentar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.